Hoy conversamos con Tomás Cox, figura clave en logística y cliente BSF con múltiples empresas. Tomás representa a EIT Logística, con más de 50 años de experiencia, ofreciendo soluciones flexibles para retail, alimentos y cosméticos. Una charla imperdible sobre décadas de innovación y alianzas estratégicas. Con más de 40 años en logística, en Bodegas San Francisco, decidimos hacer una pausa para escuchar, compartir y conectar. Este podcast nace de este impulso, contar lo que hemos aprendido y lo que seguiremos descubriendo. Porque como en toda buena bodega, siempre hay espacio para más. Hola a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de nuestro podcast Bodegas San Francisco. Hoy día estamos con Tomás Cox, gerente general de EIT. Bienvenido, ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tomás? Federico? Muy bien, gracias. Tomás, mira, estamos hoy día contando un poco al mundo que Bodegas San Francisco cumple 40 años y hemos querido invitarte a ti porque tú representas y eres el fiel reflejo de lo que significa estar con nosotros durante un montón de tiempo. Cuéntanos un poco, Tomás, de tu trayectoria y cómo ha sido a lo largo de los años tu relación con Bodegas San Francisco. Súper. A ver, primero que nada, yo he trabajado toda mi vida en logística, así que conozco mucho el rubro y desde mis primeros años trabajando siempre Bodegas San Francisco, como tú bien dices, de hace 40 años, siempre ha estado ahí como el benchmark del mercado o como uno de los referentes del mercado. Yo partí trabajando en Kimberly-Clark como 10 años. Sí es cierto que ellos tenían un centro, tuve un proceso y hasta que terminaron construyendo un centro de distribución, así que ahí no trabajamos juntos, pero a partir de ahí yo me fui a Multitiendas Corona, en algún momento hicimos alguna evaluación de bodegas y ahí empecé a conocerlo a ustedes, ha sido como el 2010. Después pasé a a Gildemeister. En Gildemeister sí trabajábamos juntos, de hecho, hasta hace poquito trabajaban con ustedes, pero efectivamente se terminó armando un centro de distribución muy bonito y bien armado acá en Bodegas San Francisco. Después estuve en Casa Ideas, donde también algo hicimos, o a lo menos evaluamos. Después estuve en EMASA, ahí teníamos otro centro. Y después me pasé del lado del cliente con centros de distribución al lado de los operadores logísticos, donde partí con Logis Fashion, que es un operador logístico español, en donde ahí sí hicimos muchas cosas juntos. Después podemos profundizarla y hoy día estoy como gerente general de EIT Logística, que también es un operador logístico chileno, eso sí, con bastante trayectoria y que en particular EIT ha tenido un partnership histórico con Bodegas San Francisco desde los inicios, que creo que es un lindo caso en donde vemos dos empresas que efectivamente se acompañan en su crecimiento. Obviamente Bodegas San Francisco enorme, EIT probablemente no es tan grande, pero sí ha apalancado gran parte de su crecimiento y su éxito en Bodegas San Francisco. Oye, Tomás, tú que estás metido en el mundo de la logística y de la operación logística, ¿cómo es este día a día y esta coordinación de generar un montón de movimiento de carga, especialmente cuando tenés tu propio centro de distribución y conversáis al mismo tiempo con centros de distribución o bodegas dentro de Bodegas San Francisco? A ver, independiente, yo hoy día estoy en el mundo del operador logístico, pero te diría que incluso en el mundo de un gerente de logística o un gerente de supply chain, uno de los grandes dolores de cabeza es precisamente las estacionalidades y los inventarios, cómo fluctúan eventualmente entre años, porque eventualmente uno va creciendo o comercialmente las cosas no van tan bien y los inventarios suben o lo que sea, o con pics dentro del mismo año. Y efectivamente como el ideal a mi juicio, es bien académico, pero te diría que tratando de llevarlo a la práctica, es mantener ojalá una base bien sólida, fija, pero tratar de variabilizar en algunos casos o dentro de lo posible estos peaks para no tener que tener capacidades ociosas gran parte del tiempo. Entonces, en ese sentido, efectivamente, Bodegas San Francisco siempre se posiciona como una buena opción
dado que es capaz sin complejidades y por el contrario con mucha proactividad comercial y de negocio, ofrecer soluciones que te van acompañando en estos momentos donde los inventarios suben y uno tiene que gestionarlo y tratar de... porque además no siempre uno tiene la certeza de cuánto tiempo es que voy a tener ese inventario. Uno sabe que tiene el inventario, pero no sabe cuándo se va. Entonces, esa flexibilidad y esa tranquilidad de que en el gran porcentaje del tiempo hay una solución y hay una capacidad de ser recibido y de poder montar una operación incluso muchas veces en cosa de un par de semanas, es súper bienvenido. Te diría que muchas veces acá se da que uno puede hacer negocio incluso de palabra, mirándose a la cara y uno parte operaciones y después regulariza, cosa que eventualmente con otros operadores uno no logra o no puede. Acá, en el fondo, ya sea por trayectoria, ya sea porque hay distintas personas a lo largo de la historia de la compañía de BCF que son personas que velan por generar negocios de largo plazo y se alinean con el negocio de sus clientes para que efectivamente resulte. Sí, yo creo que ahí hay dado efectivamente en el clavo un poco en el ADN de Bodega San Francisco, donde la flexibilidad es clave y la cercanía y la confianza con la que trabajamos efectivamente es como tú bien dices. Para nosotros es un trato de palabra y así siempre hemos funcionado y me imagino que eso trae ciertas ventajas para un operador logístico donde fluctúa el movimiento de carga en el año, no solo de un año a otro, sino que tienes peaks de venta o tienes peaks de salida de carga, especialmente hoy día con el retail, con la agresividad que está trabajando un cyber, con la agresividad que está trabajando una Navidad, un Día del Padre, cosas de ese estilo. Me imagino que ahí Bodega San Francisco, como tú bien decías, ha jugado un rol fundamental para ustedes en poder crecer, poder achicarse, poder tomar por pocos días, por varios días y tomarlo rápido. Mm-hmm. Sí, o sea, es tal cual. Yo creo que en ese sentido tienen el mérito de... El tamaño también ayuda en el sentido que al final ustedes saben que se les pueden ir 2 clientes pero entran 3. Entonces de una u otra manera esa tranquilidad la tienen y en la medida que la manera de hacer negocio siga siendo igual de abierta y igual de flexible, igual de alineada con la estrategia de su cliente, es muy probable que si yo te dejo hoy día, mañana el primero que voy a venir a buscar es a ti mismo, porque al final me diste la facilidad para salir, ahora te vuelvo a necesitar. Y eso hace que en general todo el mercado esté o cotizando seriamente o derechamente adentro de Bodega San Francisco continuamente, entrando y saliendo. Y claro, uno podría decir, pucha, pero es que hay harta como rotación de clientes, qué sé yo. Pero de una otra manera, la vacancia de usted ha demostrado que siempre los metros que van colocando se van llenando. Y eso hace que demuestre que la estrategia comercial y la estrategia de la compañía está alineada y resulta. Ahora te quiero llevar a un plano más del día a día tuyo. ¿Cuáles dirías tú en tu rol dentro de IT y en tus roles anteriores? ¿Cuáles son los principales desafíos operativos que tiene un operador logístico hoy en día? A ver, en estricto rigor, los desafíos obviamente están en muchos sentidos en la parte lo que se hace dentro del centro de distribución. Obviamente hay una parte muy importante de la magia, hay una parte muy importante del know-how del operador y de las capacidades, pero eso obviamente tiene que venir acompañado de infraestructura, tiene que venir acompañado de sistemas de seguridad, tiene que venir acompañado de facilities y de servicios generales que requieren las personas, nuestros transportistas, etc. Y en ese sentido creo que poder descansar en un estándar alto de seguridad, en un estándar alto de gestión de patios exteriores y uno realmente poder enfocarse solo en el desafío que tiene adentro, también es muy tranquilizador. Me pasa, tengo centros propios y la gestión del centro en su exterior, tanto desde el punto de vista de seguridad como de mantención, es un desgaste importante. Y yo de hecho soy súper fan en general de los centros, de los condominios de bodega, porque efectivamente creo que
que nos permite enfocarnos en lo nuestro y el resto se logra operar muchísimo más eficiente de lo que podría hacer uno mismo, gozando de mejores estándares de seguridad de los que sería yo capaz de pagar solo, gozando de mejor estándar del centro, de lo que eventualmente soy capaz o me gustaría pagar para poder mantenerlo en el estándar que necesito. Entonces, definitivamente creo que en ese sentido ahí me sacan un problema y por el contrario, logro disfrutar de una economía de escala en este tipo de centros que me hace que yo, como digo, nos podamos enfocar en lo nuestro, que es la operación interna. ¿Y qué los lleva a tomar una decisión de tener un centro propio y no seguir tercerizando? Yo creo que pueden haber varias variables, o sea, puede haber desde una variable mucho más estratégica y relacionada eventualmente a temas patrimoniales de los accionistas, que diría que ese es como el extremo en donde muchos hacen esa decisión. Podrían haber cosas de inversiones muy estratégicas, en donde eventualmente si uno tiene una inversión muy importante o una instalación con demasiada inversión encima, eventualmente uno podría querer tener o un contrato más largo o gestionar tu propio centro y tu propio edificio. Pero saliendo un poco de eso, en general yo te diría que tanto para un operador logístico, o sea, sobre todo para un operador logístico, que sus contratos no necesariamente son de tan largo plazo, como para un eventual cliente mío o una marca o una compañía que tiene su propia logística, en general yo creo que no es sano o no es lo mejor estar obligado a mantener un activo que hoy día puede que calce con tus necesidades, pero mañana no. Entonces, en general, si yo tuviera mi propia compañía, probablemente la apalancaría sobre una combinación de contratos de largo y de corto plazo, en donde obviamente los contratos de largo plazo van a estar seguramente con las inversiones más relevantes, y las de corto plazo probablemente son las que voy soltando o tomando en la medida que mi negocio crece o decrece. Perfecto. Ahora te quiero traer de vuelta a Bodega San Francisco. Una de las cosas que nosotros trabajamos mucho no es solo la infraestructura y la bodega en sí, sino que todo lo externo que hacemos dentro de un centro. Tú hablabas de los parques logísticos. Hoy día nosotros hacemos centros que tienen estaciones de servicio, zonas de carga de gas, patios de camiones, patios de contenedores. ¿Cuál dirías tú que es el principal servicio o el que más resuelve tus dificultades en el día a día dentro de Bodega San Francisco? No sé si hay uno. Yo creo que porque además yo creo que el resto también lo puede tener. Sí, yo creo que lo que Bodega San Francisco se puede caracterizar es que es integral, es que tiene de todo. O sea, no es que tenga buenos casinos, es que tiene casinos, pero además tiene patio, tiene áreas verdes, tiene bombas de bencina, como decís tú, incluso hasta lavado de auto. Uno puede lavar el auto en Bodega San Francisco y en otros lados no. Se preocupan del acercamiento de la gente, se preocupan de la seguridad, no solo del condominio, sino que también de los radios exteriores. Entonces, cualquiera de ellas por separado tal vez no es tan meritorio, pero todas juntas sí, y son un diferenciador importante. Cuando tú tomas la decisión de, por ejemplo, te sale tú estás, como decir, cotizando constantemente, buscando nuevos clientes, es súper variable todo esto. Cuando a ti te sale un nuevo negocio y decidís salir a buscar bodega y llegáis a Bodega San Francisco, ¿cómo aseguráis que este nuevo centro de distribución tenga el estándar que tú necesitáis o tenga toda la infraestructura? ¿Cuánto les toma a ustedes implementar esto? ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo lleváis una bodega a lo que tú necesitáis? Desde el punto de vista de la infraestructura que implementamos nosotros dentro de la bodega, digamos, un proyecto corto pueden ser 3 meses y un proyecto más complejo pueden ser unos 6 meses, diría yo, como máximo. ¿Y es mucho lo que le hacen a una bodega? O sea, depende mucho del tipo de cliente. O sea, en el mundo nuestro de IT puede haber un cliente industrial que tenga carga a piso y tú entres y 2 días después estés más o menos operativo. Incluso puede ser que hasta no necesites ni WMS ni cobertura de radiofrecuencia, entonces finalmente podía entrar y operar. Pero si hay que hacer instalaciones eléctricas particulares, digamos,
relacionadas a equipos computacionales o impresora y qué sé yo, y si hay que darle cobertura Wi-Fi, ya uno puede demorarse cosa de semanas, eventualmente 4, 5, 6 semanas, y ya si hay que rackear, y en la medida que el rack está o no está, ahí ya uno puede hablar de meses, 1, 2 meses, hasta 3 meses si es que en verdad está escaso el acero o uno está comprando un rack muy particular, y ya después, bueno, juntar todas las cosas eventualmente puede ser un poco más largo. Pero también depende de la complejidad del proyecto, y efectivamente los operadores nos toca realmente hacer proyectos más complejos y hacer proyectos más sencillos. Así que los plazos son un poco relativos. Y en esa línea, en un proyecto más complejo, cuando te toca estar mirando la operación, ¿cómo veía el futuro hacia adelante? Tú no solo estás metido en EIT, sino que estás metido en otras cosas. Entonces, en tu bagaje, cuando miráis hacia adelante y veis cuánta innovación hay que meterle o qué es lo que se viene hacia adelante en términos de logística y para un operador logístico. ¿Para dónde va el Sí. mundo en este sentido? A ver, yo creo que las operaciones en Chile siguen siendo, y sacando los centros de distribuciones grandes, digamos, siguen siendo muy dependientes de personas, y en general son procesos guiados y hechos y realizados por personas, más allá de los WMS y los sistemas de gestión, pero en general la actividad todavía sigue siendo mayoritariamente hecha por personas. Entonces, está siempre en la mesa la conversación de cuándo se automatiza, de cuándo uno logra meter algún tipo de automatización. Y la verdad es que, de nuevo, si uno saca las operaciones extraordinariamente grandes, en general es complejo hacer automatizaciones de gran escala, digamos. O sea, uno puede hacer para algunos procesos en particular, puede hacer algunas inversiones, pero en general es complejo porque, por ejemplo, en el caso nuestro, a pesar de tener, en fondo, cerca de 40.000 metros de operación logística, el cliente más grande tiene 8.000, y en promedio un cliente nuestro tiene entre 1.000 y 3.000. Y esos 1.000 y 3.000 en el fondo no logran la escala para hacer una inversión dedicada. Y la verdad es que aunque uno creyera que 2 o 3 clientes puedan tener procesos similares, no son lo suficientemente similares como para automatizarlos y hacerlos compartir automatización. Entonces, la parte de automatización, digamos, más física de movimiento de mercadería, nosotros la estamos mirando todo el tiempo, pero todavía estamos ahí con el punto de equilibrio que no lo alcanzamos. Sí es cierto que los costos laborales siguen subiendo y eso, entre comillas, ayuda a que estos proyectos se paguen. Pero por otro lado, efectivamente, hoy día estamos en una capa de automatización más administrativa o más de gestión de software, digamos, no tanto de hardware. Y es así, tiene costos de implementación mucho más bajos y hay harto de eso. Entonces hay mucha gestión también en nuestro caso con muchos clientes. No todas las integraciones son realmente tan profundas como para que las conexiones, por ejemplo, entre los sistemas o entre la información que requiere el cliente para tomar decisiones y lo que yo le estoy entregando sea automatizado. Por lo tanto, requiere algún tipo de reporte que es manual. Y eso, en el fondo, son HH, son posibilidades de errores. Y esa automatización es una automatización que hoy día estamos empujando muchísimo, con distintas herramientas, pero en el fondo estamos poniendo mucho foco ahí. Oye, y tú bien decías, el costo del recurso humano sube y sube. ¿Cómo le pega el ir acortando la jornada laboral a 40 horas a una operación que muchas veces es 24/7 y que, como tú bien decías, dar el salto a una automatización todavía no logra un punto de equilibrio, por lo tanto no se hace? Claro. O sea, la ley de 40 horas, en el caso de quienes producimos y quienes en el fondo tenemos equipos que tratamos desde que llegan hasta que terminan su jornada, estén con una tasa de productividad relativamente constante y alta. Claramente, al disminuir la cantidad de horas es un impacto directo al costo por unidad, digamos, o al costo de hora, porque finalmente la remuneración es la misma y trabajamos menos horas. Desgraciadamente, o sea, a ver, uno entiende y claramente está de acuerdo en que ojalá todos tengamos más tiempo para estar con nuestra familia, efectivamente, y creo que nadie puede estar en desacuerdo con eso.
Pero, por otro lado, y ya pasa a haber un tema más relacionado y te diría más profundo y casi filosófico, que desde el momento en que no tenemos una buena educación y que nuestra gente finalmente no... El trabajo que realiza en nuestros centros probablemente no lo logra hacer lo suficientemente motivado o no es parte de algo más profundo en su vida, hace que no tenga motivación en la práctica para efectos de querer hacerlo bien. Y entonces eso, junto con menos horas y con una productividad que en general en el país es baja, es un cóctel re malo. Y lo digo porque también conozco realidades de otros países donde efectivamente la reducción de horas no hace que la producción total de la compañía baje. De hecho, la productividad aumenta y efectivamente la gente agradece poder salir 1 o 2 horitas más temprano, pero logra hacer la misma pega. Nosotros acá en Chile, desgraciadamente, no. Y de hecho, efectivamente, uno de los desafíos más grandes que tenemos es la supervisión de la gente, porque efectivamente si la gente uno no la tiene supervisada, desgraciadamente saca la vuelta. Entonces, en el fondo es un desafío que ojalá no tuviéramos. Como te digo, yo conozco otras realidades, particularmente de países de Europa, en donde la gente casi que si se queda sin trabajo va dando a su jefe y diga ¿qué más puedo hacer? Y acá es al revés. Son realidades distintas. Acá un operario puede estar viendo que se está incendiando y que estamos atrasados y que no sé qué, y si no lo están mirando, o sea, se va y... Entonces, bueno, desgraciadamente son contraposiciones entre algo que en la práctica es bueno, que es trabajar menos, pero efectivamente si no hacemos desafíos que nos permitan aumentar la productividad, eso es directo a la última línea de la compañía. Y toda esta ineficiencia que tú decías y todo este aumento en los costos, ¿han logrado ir traspasándolo o es algo que simplemente ha ido en desmedro del negocio de ustedes y que hace cada vez más difícil tener una operación como la que tienen ustedes en el estándar que tienen ustedes? A ver, no quiero y no creo que sea el momento de ponernos a llorar, así que... Pero sí es cierto que es difícil traspasando precios y sobre todo en estos últimos años que la economía después de pandemia y después de todos los incentivos económicos que hubo post pandemia, la industria se frenó y efectivamente todo el mercado está buscando eficiencias, costos, etc. El nivel de competitividad a nivel de operador ha subido, es sabido que la vacancia subió, por lo tanto hay más disponibilidad de metros cuadrados. Y dado eso, en el fondo, malamente uno puede ir como operador a decir, ¿sabe qué más, señor cliente? Le necesitamos subir la tarifa porque los costos están subiendo. Obviamente uno ahí abre la ventana para que el cliente diga, pero déjeme cotizar al otro lado que también tienen metros, tienen hartas ganas de trabajar con nosotros y perdiste el cliente. Entonces, hay momento y momento. La verdad que este momento creo que no es tan sencillo. Sí es cierto que en las nuevas cotizaciones, y espero supongo que el mercado hace lo mismo, en el fondo ya incorpore ese nuevo costo, pero los contratos, en particular en EIT, que tenemos contratos de largo plazo, es re difícil. Es re difícil, porque nunca es un buen momento para subir los precios. No. Y los costos suben y suben, entonces también es... Siempre es más fácil bajar que subir. Definitivamente. Oye, Tomás, hoy día... Tú decías que lleváis 20 años ya 25 en esto. Ya. 25. No se notan, pero sí. No, te conservas. Más de 20 años trabajando en la logística. Hay pasado por distintos roles, distintas posiciones. ¿Qué es lo que hoy día tú dirías que te entusiasma y te encanta de este mundo, de este rubro, y te lleva todos los días a seguir adelante? A ver, primero que nada, yo creo que he tenido la suerte de estos 25 años ver una transformación gigante en la industria, de pasar a ser la típica área que dependía, o sea, primero la área cacho, o sea, era una área que lo menos glamorosa que existe, ni hablar de tener un gerente de logística, porque dependíamos siempre del gerente de finanzas y el gerente de finanzas para él realmente la última prioridad, a pasar a eventualmente ser importante, a tener el centro de distribución, mira que aquí están nuestros productos, hoy sabes que podemos entregar con consistencia, incluso más rápido, generar más ventas, etc. Empezó a ser, y después ya cuando pasa a ser, empieza a ponerse de moda el concepto de supply chain y empieza
el equipo logístico empezar a participar de las dinámicas de planificación y las dinámicas de abastecimiento y la dinámica de distribución, incluso de allocation a nivel de los puntos de venta, empieza a ser se constituye una gerencia ya relevante dentro de los negocios. Y no te voy a decir que por encima de la comercial, porque es imposible ser mejor que un comercial, don Fe, pero sí va a estar ahí peleándola y conversando a la altura. Y en el fondo esa evolución que hubo, yo creo que de partida me siento siento haber participado de esa profesionalización, de volver este mundo estratégico dentro de las compañías. Y yo creo que bueno, seguimos obviamente con muchos desafíos, no solo a nivel de país, digamos, porque hay muchos desafíos a nivel de país, sino que también cada compañía tiene harto que hacer, considerando que, de nuevo, esta parte de la cadena de valor, para no hablar solo de cadena de abastecimiento, sino que la cadena de valor de lo que la compañía quiere ofrecer a su cliente, está gestionada por los equipos de logística y de supply chain. Y dado eso, y dado que siempre va a haber una competencia que va a estar innovando, no solo en producto, no solo en marketing, sino que también en su cadena de abastecimiento. Por lo tanto, vamos a estar siempre bien desafiados a mirar para el lado, a estar viendo en qué estamos y tratar de estar 2-3 pasos. Así como uno quiere tener el mejor producto, bueno, acá queremos tener también la mejor logística, la más flexible, la más responsiva, la más rápida, la más barata, para poder competir y ser mejor que la competencia. Y en esa misma línea, que siempre estáis mirando para el lado, siempre estáis mirando al otro, ¿cómo veía el futuro de la logística en Chile? ¿Para dónde vamos? A ver, yo creo que es una pregunta súper amplia, porque además nosotros tenemos un país que tiene una geografía que es súper desafiante, y me refiero al tema de las distancias de Arica a Punta Arenas, digamos. Por lo tanto, las coberturas son complejas y siempre está el desafío de cómo manejar el inventario dentro del país para efectos de poder tener un abastecimiento, ojalá lo mejor posible para todas las ciudades del país. Eso definitivamente es un desafío per se, que yo creo que todavía está continuamente cuestionándose, pero todavía no se ve un cambio importante de paradigma de tener todo el inventario y toda la fuerza logística desde Santiago. Pero para nosotros, por ejemplo, lo estamos continuamente cuestionando. Oye, ¿y si ponemos una bodeguita acá? ¿Y si ponemos una bodega allá? Y veamos qué podemos hacer, etcétera. Yo creo que ahí hay un desafío. Ni hablar de cómo hacer que la carga se mueva. Sabemos que como país tenemos una dependencia media obligada o forzada a los camiones, pero está claro que para un país como un buen sistema de trenes es una cuestión que es obvia y estrictamente necesaria. Y ya después del punto de vista como digamos más de procesos, está efectivamente cómo mejorar las productividades, y estará la parte de automatización. Uno siempre quiere que ojalá sea menos automatización y más productividad de las personas, pero en algún punto, como decíamos antes, la automatización empieza a tener sentido y por lo tanto esa evaluación tiene que estar continuamente haciéndose. Pero la automatización igual exigen mejores procesos más controlados, tecnología. Y entonces ahí el desafío también es ir teniendo toda la capa de software y de proceso lo suficientemente maduro para ir montando estas automatizaciones y lograr hacer que, de nuevo, seáis más productivos que la competencia, que tengáis mejores tiempos de respuesta y ojalá mejores costos. Y en ese sentido, cuando tú miras a una empresa como Bodega San Francisco, que básicamente hace infraestructura, ¿dónde crees tú que está una oportunidad para Bodega San Francisco en el mundo de la logística que estáis visualizando hacia adelante? A ver, como dijimos al principio, está estar muy cerca del negocio, o sea, y eso ustedes en ese sentido siempre lo han estado, no solo para lograr ofrecer la solución, sino que siempre las conversas con ustedes siempre parten de negocios, o sea, no es vender metros cuadrados. A mí siempre me ha pasado que ustedes, las conversas son, oye, ¿cómo te está yendo? Oye, mira las oportunidades que vemos de este lado, de este otro, uno comparte y al final uno dice, bueno, ¿y cuántos metritos son? ¿Y cuántos necesitamos? Yo creo que eso es clave, porque precisamente cuando de nuestro lado tenemos que empezar a cuestionar cosas,
necesitamos a alguien que nos siga el paso. Por lo tanto, estar cerca es clave. Después, obviamente, está tener ubicaciones e infraestructura, ubicaciones lo mejor ubicadas posible, valga la redundancia, pero ustedes saben que el tema de logística tiene mucho que ver con la ubicación. Es un punto de equilibrio bien delicado, porque al final uno puede tener una operación que por su distancia a la ciudad o a los puntos de demanda sea súper barata, pero finalmente el costo de transporte aumenta mucho, entonces hay un equilibrio ahí muy, muy importante. Y está en el fondo los distintos formatos, o sea, como decía al principio, para un operador logístico como nosotros a veces no necesitamos una nave 4A, 5A o infinitas A, eventualmente necesito una bodeguita que tenga una puerta y para meter cosas que no tienen tal vez tanto valor. Pero por otro lado voy a necesitar realmente una operación muy sofisticada para un producto muy delicado y en donde necesito meter una automatización particular y un equipo que cuesta no sé cuántos millones de dólares y lo tengo que dejar en un lugar que esté protegido, seguro, qué sé yo, y tener una solución para eso también. Entonces, ahí da el círculo completo, pues si estabas pendiente, escuchando lo que estaba haciendo tu cliente y las tendencias del mercado, etcétera, y vais desarrollando soluciones, edificios que se hacen cargo de esas necesidades, finalmente lográis hacer que se cierre el círculo y que avancemos como industria hacia un estándar más alto. Oye, Tomás, y para ir cerrando, yo quiero preguntarte, en tus varios años vinculado directo o indirectamente a Bodegas San Francisco, si me pudieras decir en una frase cómo ha sido esta relación con Bodegas San Francisco. Constructiva, diría yo. O sea, como es te diría que puede ser una buena palabra, pensando en que siempre está de base, para ambas partes, generar valor. Y de verdad que aunque no puedo mentir, eventualmente uno puede tener un desacuerdo en algo, en general los acuerdos son justos, son claros. Eventualmente si hoy día es un no, mañana va a ser un sí, o mira, no puedo hacer esto, pero hagamos esto otro, muy propositivo, y como te decía antes, muy conectado con el negocio. Entonces eso hace que en general las conversas sean siempre constructivas, o sea, siempre de generación de valor. Y eso insisto que no me ha pasado toda la vida. Yo también he trabajado con otros operadores de metros cuadrados, y sí es cierto que las etapas preliminares comerciales son capaces de ofrecerte todo, pero una vez que firmaste el contrato, en el fondo te sentí un preso más. Y acá por el contrario, o sea, de verdad, y no lo digo porque estoy en el podcast de Bodegas San Francisco, de verdad uno entra acá con la tranquilidad de que si mañana te pegáis un chancacazo y se te cae un negocio o lo que sea, oye, ¿sabes qué? Estamos con un problema. Vaya nomás, o sea, vaya y nos vemos pronto, digamos. Eso tiene muchísimo valor, muchísimo valor. Bueno, Tomás, eso, darte las gracias por haberte tomado el tiempo de estar acá con nosotros. No, feliz. Y que sigamos haciendo cosas juntos. No, vamos a seguir haciendo cosas juntos, no se preocupen. Bueno, muchas gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio y nos vemos en el siguiente. Esto fue Bodegas San Francisco Podcast.